¿Qué tal? La libertad de expresión es un derecho reconocido constitucionalmente en nuestra Carta Magna, en el artículo 20 de la Constitución española, en cuanto se prescribe literalmente que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación también, los canales de televisión, de radio, la prensa escrita, pero mayormente también en las redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, se han convertido en un muro de libertad de expresión, donde todas las personas podemos decir y expresarnos, ¿de acuerdo? Ahora bien, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene sus límites, y así lo ha venido en reseñar nuestro Tribunal Constitucional en innumerable doctrina jurisprudencial. Claro está, como nos dice el Tribunal Constitucional, que el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites en la medida en que no se lleguen a cometer los delitos de injurias y de calumnias. La injuria es un delito contra el honor, que viene regulado, la calumnia, un delito contra el honor, que viene regulado en los artículos 205, 206 y 207 del Código Penal. Y la injuria viene tipificada como delito en los artículos 208, 209 y 210 del Código Penal. Los artículos del 211 al 216 contienen unas disposiciones generales relativas al delito de calumnias y de injurias. Pero vamos a explicar en qué consiste el delito de calumnia y el delito de injuria, que son límites a la libertad de expresión. La calumnia, nos dice la Real Academia Española de la Lengua, que consiste en imputar falsamente un delito, imputar o atribuir falsamente un delito a otra persona. Y el artículo 205 del Código Penal nos dice: es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El artículo 206, respecto de la calumnia, nos dice: las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, si se propagaran con publicidad, y en otro caso con multa de 6 a 12 meses. El artículo 207 nos dice: el acusado por delito de calumnia, el acusado de delito de calumnia quedará exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere imputado. Entonces, debemos de saber lo que decimos. Es muy importante pensar lo que se dice cuando una persona se va a expresar. En redes sociales hay cargos públicos, políticos. El presidente del gobierno tiene Twitter, Casa Real tiene redes sociales, nos ilustran con imágenes de las infantas, de la princesa de Asturias, etcétera, etcétera. Y alegremente no se puede decir lo que se piensa. Bien existe la ironía, el sarcasmo y otras figuras retóricas de la literatura para poder expresarnos de una forma muchísimo más exquisita y elegante. Bien. También vengo a referir que en los medios de comunicación muchas veces no se piensa ni se analiza lo que se dice y se da excesiva rienda suelta a las ideas.
debemos de ser siempre muy cautos y muy prudentes y muy templados. Siempre hay que pensar lo que se dice. Hay que pensar y analizar lo que se dice porque el lenguaje es la expresión de nuestro pensamiento. Nuestras palabras delatan a nuestro pensamiento. Es así de sencillo. Y es muy importante tener conocimiento de que la libertad de expresión tiene sus límites en la calumnia y en la injuria. ¿Qué es la injuria? ¿Qué es la injuria? La Real Academia Española de la Lengua nos ha definido lo que es injuriar y nos reza literalmente la definición, que consiste en agraviar, ultrajar con hechos o palabras. También es sinónimo de dañar o menoscabar el honor de alguien, claro. Y el Código Penal, en su artículo 208, nos dice así: es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 173. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. El artículo 209 del mismo Código Penal nos reza literalmente que las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de 6 a 14 meses y en otro caso con la de 3 a 7 meses. Y el artículo 210 nos dice que el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Es decir, no podemos alegremente vertir opiniones sobre determinadas personas siempre y cuando salvaguardemos el honor de esas personas y la integridad moral de esas personas, porque nuestra libertad de expresión puede llevarnos a lesionar la dignidad de la otra persona, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación. Y en las redes sociales hay ríos de tinta, muchas veces, que pueden constituir y pueden albergar indicios racionales de criminalidad suficientes que constituyan un delito de calumnias o injurias. Por eso, queridas seguidoras, queridos seguidores, está muy bien expresarnos, pero siempre hagámoslo con elegancia, hagámoslo con exquisitez. No rocemos lo soez, lo tosco, lo garbancero. Siempre es mejor dedicar un poco de tiempo a comentar en internet cualquier acontecimiento social, cualquier acción de cualquier personaje público, sea gobernante, sea un actor, una actriz. Hagámoslo siempre con sarcasmo, hagámoslo siempre de una forma elegante, como hizo Quevedo. Érase una vez un hombre a una nariz pegado. Quevedo, ese sarcasmo que hizo con la nariz de Luis de Góngora. Bueno, pues ya está. Mucho cuidado por redes sociales, ¿de acuerdo? Es muy importante que recordéis que sí, que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución española. Sin embargo,
el Tribunal Constitucional ha establecido unos límites a ese derecho fundamental que es la libertad de expresión. Podemos expresarnos libremente por cualquier medio. No obstante, cuidado que no injuriemos o que no calumniemos a otra persona. Pues venga, gracias por vuestra atención y espero que estos reels sean de vuestro agrado. Iremos colgando muchos más. Gracias por vuestra atención y que todos paséis un buen fin de semana.